Hola grupo, acá Agustín. Hoy les quiero presentar un video en el que voy a tratar de explicarle un poco las nociones básicas de LaTeX. LaTeX es un lenguaje de programación que les permite a ustedes generar archivos PDF interactivos. Esta es una de las principales ventajas que tiene el LaTeX, que permite generar archivos interactivos, además del hecho de que produce un ordenamiento interno automático de la estructura del texto, de manera tal que si por ejemplo ustedes modifican el orden de las figuras, no tienen que renombrarlas ni renombrarlas en el texto acorde al nuevo orden, sino que eso lo hace automáticamente. Y lo mismo hace con la bibliografía. Esto es una gran ventaja al momento de elaborar informes, porque por otra parte también en ese ordenamiento toda la parte estética, toda la parte de formato es algo de lo que ustedes se van a tener que olvidar, porque lo hace de forma automática y lo hace muy bien además. Entonces, para facilitarles a ustedes la elaboración de informes e incluso de sus tesis o trabajos finales al momento que lo hagan, les propongo esta herramienta. Una herramienta para la cual ustedes no van a tener que instalarse nada, simplemente utilizando su navegador, en este caso vamos a usar Google Chrome, pueden fácilmente modificar lo necesario para generar el archivo que ustedes desean. A quien vende fondo es Agatha Katana, una de mis ídolas. Ella fue una socióloga, poeta y rapera española. Si no escucharon nada sobre ella, les recomiendo empezar escuchando su disco Banzai, que se publicó hace algunos años. Bueno, sin más, voy a enseñarles cómo usar una plantilla de látex, que en este caso nosotros elaboramos desde la materia, para que puedan fácilmente modificarla acorde al informe que les toque hacer. Para eso, lo primero que van a hacer es ingresar a Overleaf. Overleaf es básicamente una página web a través de la cual pueden ejecutar LaTeX de forma remota. En este caso, como les decía antes, nosotros preparamos una plantilla para el informe. Entonces, lo único que van a tener que hacer una vez que se loguearon, que lo pueden hacer con su cuenta de Google Chrome sin tener que hacer una nueva cuenta de Overleaf, es ir hacia donde dice nuevo proyecto, subir proyecto, y acá seleccionar la opción con el archivo ZZip que nosotros les vamos a haber dejado en el campus para que puedan modificarlo y cargarlo al Overleaf. Le dan seleccionar y una vez que así lo hacen, ya solo el Overleaf va a introducirlos en esta plantilla. Fíjense que del lado izquierdo a la izquierda de todo lo que tienen es un listado de los diferentes archivos que componen al archivo en cuestión, al final, que va a ser el del informe. Estos dos primeros son archivos PNG que corresponden a diferentes figuras que se van a ver a lo largo del texto. Este es simplemente un archivo también PNG, pero para cargar el logo de la UNQ en este nuevo informe. Este es el de referencias, a donde irá a parar la bibliografía que van a introducir a lo largo del texto, y finalmente el código en cuestión, que es el que resume todas estas cuestiones. Para compilar el código que ven a la izquierda, lo único que tienen que presionar es Control Enter, o si no, sencillamente hacer clic en este botón verde que ven aquí. Lo que hace ese comando, esa ejecución de teclas, es leer todas las instrucciones que ustedes le dejaron en forma de código y traducirlo en un archivo PDF, que como verán ya tiene el formato adecuado para los informes de la materia. Arranca con el logo de la UNQ, el que les mencionaba antes, que tiene que estar previamente cargado. Aclara que es del Departamento de Ciencia y Tecnología, da algunas definiciones sobre lo que viene a continuación y algunas cuestiones que ustedes van a tener que modificar, como por ejemplo aquí donde dice título del informe en mayúsculas, básicamente tienen que poner el título del TP que están haciendo el informe. Y por otra parte también van a tener que hacer lo mismo en la parte donde dice nombre estudiante, poniendo su nombre, y en la parte inferior modificar la inscripción de la fecha para que básicamente la actualicen al día de la entrega. Antes de empezar a explicar el código, que créanme que por más que se vea abrumador al principio, la mayor parte ustedes no la van a tener que tocar y le van a poder dar un uso muchísimo más básico, les quiero mostrar un poco de cómo se ve ese PDF compilado. Por empezar, genera índices automáticos el Overleaf, en este caso el LaTeX a través de Overleaf. Por lo tanto, ustedes ya no van a tener que andar actualizando el informe de forma manual, sino que solo cada vez que cambie el número de páginas de cada una de las secciones de su archivo, va a generar un nuevo índice con las hojas como corresponde. Pero por otra parte les quiero mostrar un poco de lo que les decía antes, ¿no? Esta cuestión de que
LaTeX permite generar archivos interactivos. ¿Con qué me refiero a eso? Por ejemplo, si yo poso el cursor sobre la sección introducción y le hago clic, me va a mandar automáticamente a esa sección. Y si en esa sección hay algún tipo de cita, como pasa en este caso con una referencia, haciendo clic en esa cita voy a ir también a esa referencia en la bibliografía. Esto es muy útil para textos largos porque si ustedes quieren fácilmente ver a qué referencia se está haciendo alusión en el texto, lo único que tienen que hacer es hacer clic sobre esa referencia. Por otra parte, fíjense que el archivo está súper ordenado. Yo en este caso no tuve que setear nada al respecto de cuál es la distancia con respecto al margen, cuál es el espacio que debe haber entre cada párrafo, el espacio entre cada renglón. Eso lo hace el programa de forma automática. Y por otra parte también está esta cuestión que les mencionaba antes al respecto de las figuras. Ustedes pueden incluir figuras, pueden incluir referencias, y si modifican su orden a lo largo del texto, automáticamente se va a modificar también su numeración y la referencia en el texto a la cual se hace alusión con esa figura en cuestión. Fíjense también lo bien que quedan las tablas, fíjense lo bien que quedan las ecuaciones. Estas ecuaciones están escritas básicamente en el mismo lenguaje con el que yo escribo las ecuaciones en el campus. Y finalmente, fíjense también que la interacción puede ser externa, de manera tal que si citan un URL de una página, haciendo clic encima, también abre esa misma página por fuera usando el navegador. Entonces, vamos a repasar un poco del cuerpo del archivo para que se den una idea de cómo modificarlo acorde a los requerimientos que ustedes tengan en el marco de sus informes. Si ustedes hacen doble clic en el PDF, los va a llevar del lado izquierdo automáticamente a esa sección del código en la cual está referenciado el texto al que le hicieron clic. Fíjense que todo lo previo, toda esta primera parte, todo este choclazo de comandos, ustedes no lo tienen que tocar. Es algo que yo fui armando para que el texto tenga el formato que tiene. Pero una vez que ya está hecha la plantilla, como es este el caso, ya está, ustedes se desentienden de esa parte. Lo único que tienen que hacer es, por ejemplo, en el título de informe en mayúsculas, modificarlo de manera tal que diga, por ejemplo, determinación de la entalpía de una reacción. Si una vez hecho esto ustedes vuelven a apretar Control Enter, básicamente la compilación va a actualizar eso que ustedes modificaron. Fíjense cómo ahora el título del informe pasa a ser otro. De la misma manera, si yo modificara acá donde dice nombre estudiante y pongo el mío propio, haciendo nuevamente Control Enter o apretando donde dice recompilar, va a actualizar con el nuevo valor que yo puse. Entonces, básicamente lo que ustedes van a tener que hacer para sus informes es eso: ir a cada una de las secciones que yo marqué y en cada una de ellas modificar el contenido del texto acorde al tema que ustedes van a trabajar a lo largo del informe. Fíjense cómo es que acá donde dice título del informe también van a tener que modificarlo, ¿no? De manera tal que coincida con el que habían elegido antes. ¿De qué manera yo determino las secciones? Con este comando. Es la barra que apunta hacia el lado izquierdo, que en el caso de mi teclado se hace con la secuencia Alt-Grep 7 y escribiendo section. Ya con eso, el LaTeX va a determinar automáticamente que se están refiriendo a una sección que se llama introducción. En este caso, si ustedes modifican este nombre, el nombre que va a aparecer es otro, y automáticamente también va a actualizar ese nombre y esa numeración en el índice que está al principio. En este caso, el contenido que yo puse para esta sección es información sobre la UNQ que está en la página. Y la manera en la cual cité la ley con la cual se crea la universidad es la siguiente: escribiendo nuevamente un comando. Siempre los comandos son con la barra que va hacia la izquierda, en este caso usando el comando cite y usando este nombre. ¿Qué es esto? Es un nombre interno que yo usé para referirme a la ley en cuestión. ¿Y de qué manera puedo citar a la ley con la cual se creó a la UNQ? En referencias. Las referencias en LaTeX funcionan de esta manera. Ustedes tienen un archivo aparte que se llama referencias.bib, que ya está cargado de esa manera en el código que les pasé, y poniendo las diferentes secciones
que forman parte de esa referencia, en este caso el título, autores, años, el URL donde pueden consultarlo y alguna nota. En la nota básicamente ustedes lo que ponen es una especie de descripción de lo que quiere decir la ley en cuestión. Entonces, básicamente ustedes tienen que armar esto para cada cita que quieran incluir en las referencias al final del archivo, y con eso básicamente es que pueden referenciarlas en el texto. Fíjense que el nombre que le puse a la ley que básicamente creó la universidad es precisamente el que aparece en el cuerpo del texto. Entonces volvamos. Yo puse las características de la ley en dividida de diferentes maneras, por título, por autor, por año, etc. Y a eso le puse un nombre al cual puedo hacer referencia para que el texto principal reconozca toda esta información y arme la cita de manera automática. Entonces ese nombre de fantasía que le puse, que es ley-acceso-información-pública-2016, es la que usé para referenciar en el texto. Citando a la ley con este comando, automáticamente del lado derecho pueden ver cómo aparece la cita con el número correspondiente. Como es la primera aparición que tengo de una cita a lo largo del texto, automáticamente le asigna el número 1. Pero si yo en un momento posterior quiero citar algo antes, no hay ningún problema. Armo la cita de la misma manera que lo hice recién, citándola con su nombre correspondiente, y automáticamente se va a actualizar la numeración de las citas para que en este caso deje de decir 1 y pase a decir 2, porque previamente ya cité otra cosa. Nuevamente, si yo le hago clic encima, me lleva a las referencias. El orden de las referencias es automático, por lo tanto, como esa es la primera cita que yo puse en el texto, la primera referencia que aparece en la bibliografía es precisamente esa. Entonces volvamos un poco a esta parte en cuestión. En la introducción ustedes van a tener que introducir al tema sobre el cual van a estar trabajando en el informe correspondiente, ya sea el sistema que estudiaron, las condiciones, cuáles son las bases teóricas que hay detrás de eso. Por lo tanto, esta es la región que ustedes tienen que modificar del código acorde a eso. Si ustedes quieren eliminarlo para escribirlo, simplemente aprietan del y escriben algo en su lugar. Por ejemplo, yo voy a escribir Universidad Nacional de Quilmes y haciendo control enter básicamente van a ver cómo se actualiza eso con la nueva información que yo seteé. A su vez, las secciones pueden tener lo que se conoce como subsecciones. En este caso agregué una subsección que se llama principios y que tiene los principios de la universidad en función de lo que dice su estatuto. Para poder hacer eso, lo único que tienen que hacer es simplemente agregar la nomenclatura subsección. En este caso, como está en inglés, es subsection. Entonces, agregando eso, automáticamente va a reconocer que es una subsección de la sección que definieron más arriba. Si en el medio hubiesen usado nuevamente el comando sección, que de hecho es lo que hice para añadir materiales y métodos, entonces la subsección correspondiente va a ser una subsección precisamente de materiales y métodos. Y eso lo pueden ver traducido en la numeración que se encuentran acá. Fíjense como la introducción es la sección 1.1, materiales y métodos es la sección 1.2 y principios, como es una subsección que viene después de la sección materiales y métodos, es la 1.2.1. Es decir, la primera subsección de la primera sección del capítulo 1. De la segunda sección del capítulo 1. Esta nomenclatura que dejé acá con los principios de la UNQ es un ejemplo que quise mostrarles sobre cómo se hace una numeración por ítems, ¿no? Estos cuadraditos que aparecen acá. Para eso tienen que usar el comando begin y entre llaves usar itemize, que es la forma de decir lo que viene a continuación es un conjunto de ítems, una lista de ítems. Para cada ítem, ese cuadradito se dibuja con un comando que se llama ítem, /ítem. Entonces, cada vez que pongan eso, va a aparecer una nueva grajea en el listado y, bueno, en función de eso, en función de la cantidad de veces que pongan el comando ítem, es la cantidad de veces que aparece la grajea en cuestión.
Para la región, la sección de resultados, hice otra lista de ítems, pero esta vez en lugar de que la grajea sea un cuadrado negro, aparece el número, ¿no? En este caso, bueno, con algo que les comenté también en clase, que es el orden de autoridades de la universidad, donde la primera es la asamblea universitaria, el segundo es el consejo superior, el tercero es el rector o el vicerrector, y etc. Fíjense que eso lo hice con una ligera modificación del comando en donde se sigue llamando ítem a cada uno de estos factores a los que quiero incluir, con la única diferencia de que luego de begin no puse itemize, sino enumerate. Esa es la forma que tenemos de indicarle al programa que la siguiente lista la vamos a hacer con una grajea numérica en lugar de una grajea en forma de círculo o de cuadrado. Más adelante puse dos ejemplos que también están extraídos del portal de transparencia de la UNQ de imágenes. ¿Cómo se añade una imagen en el código de LaTeX? Básicamente con el comando begin, igual que antes para la lista de ítems, solamente que en este caso es figure en lo que va adentro, indicando que precisamente lo que comienza a continuación es una figura. Entonces, lo primero que viene en la segunda línea de esa figura es una caption, es decir, una descripción de la figura en sí. En este caso me anoté también un ejemplo de cómo citar un URL, que es algo que había usado antes para hacerle clic y que me envíe a una página externa. Es simplemente usando el comando barra URL y entre llaves el link del lugar al que quieren remitir. El tercer renglón que hay dentro de este bloque que me permite incluir a la imagen es el label. ¿Qué es el label? De la misma forma que yo le puse un nombre a la cita para poder citarla a lo largo del texto, básicamente esto lo que me permite es ponerle un nombre a la figura que también puedo citar más adelante, como en este caso utilizando el comando ref, y gracias a eso que se me actualice automáticamente cada vez que el texto la menciona, cada vez que el texto hace referencia a ella a lo largo del texto. Eso es algo que podemos ver acá. Las imágenes 1.1 y 1.2 fueron extraídas del portal Transparencia de la UNQ. Fíjense que estas referencias que se mencionan acá son precisamente cada una de estas figuras. Pero si yo modificara el orden de esas figuras, como voy a hacer a continuación, copiando una antes que la otra, y vuelvo a compilarlo, fíjense que no solamente va a cambiar el orden de las figuras en el texto, sino que también va a cambiar el orden de las referencias que hago a ellas en el texto en cuestión. Fíjense que pasó de decir de 1.1 y 1.2 a 1.2 y 1.1. ¿Por qué? Porque modifiqué su orden en el texto. Esto les ahorra un montón de tiempo y un montón de errores porque ya no se van a tener que encargar de manualmente modificar el número de la figura a lo largo del texto o su nombre, su número en cuestión, sino que eso lo hace solo el LaTeX. Fíjense a su vez que el tercer renglón que tiene esa inclusión, ese bloque que me permite incluir a la figura, es el de centering, que básicamente lo que indica es que vaya al centro de la página, y el siguiente es finalmente el que hace referencia al archivo que tienen con esa figura. Fíjense que en este caso, bueno, por una cuestión de practicidad, lo llamé figura 2. .png a ese archivo que subí acá y bueno, en función de eso ese es el nombre de archivo que agregué acá. Si se llamara agustin.png daría lo mismo. Lo único que tienen que hacer es modificar el nombre de ese archivo aquí para que lo reconozca del lado izquierdo y básicamente lo incluya en el cuerpo del archivo. Esto es muy importante porque si ustedes quieren incluir sus propias figuras, lo que tienen que hacer es dirigirse a esta sección, utilizar el comando subir, o no el comando, sino simplemente hacer clic y seleccionar los archivos de su computadora para que efectivamente los suba al documento. De lo contrario, no va a reconocer el archivo y les va a dar error. En este caso yo primero lo subí y una vez que lo subí los referencié en el texto con el nombre del archivo correspondiente al que quiero incluir en esa parte del código. Esto que les dejo a continuación es una referencia a cómo se escriben tablas en LaTeX. Esto quizás es una de las cosas menos prácticas que tiene LaTeX. Las tablas la verdad que son un incordio.
Por lo tanto, bueno, en ese caso ustedes podrán elegir si quieren subirla de esta manera o si quieren hacerla aparte y subirla después como figura. Eso también en un punto puede ahorrarles trabajo para tablas que son sencillas. Para tablas que no lo son, siempre es conveniente usar látex. Pero básicamente cada una de las columnas están separadas por un ampersand, y eso es lo que tienen que tener en cuenta al momento de, bueno, modificar esta tabla y que les quede de la forma que se ve a la derecha. Y finalmente también les dejé algunos ejemplos de cómo se escriben ecuaciones en LaTeX. Quedan muy bien, la numeración de las ecuaciones también se actualiza automáticamente si ustedes modifican el orden. Y se usa básicamente como comando para incluirlas al comando begin y en este caso equation. Fíjense cómo es básicamente el mismo criterio que teníamos antes, ¿no? Para iniciar una lista o para iniciar una figura. En este caso es este el comando porque lo que quiero añadir es precisamente una ecuación. Y dentro, bueno, es cierto que es difícil a veces aprender cuáles son algunos de estos comandos. Creo que con el chat GPT van a poder encontrar la vuelta fácilmente. Pero también hay cuestiones que son bastante intuitivas, ¿no? Como el hecho de que para la letra alfa básicamente usan el comando de la barra hacia la izquierda y escriben sencillamente alfa. No obstante, les dejé varios ejemplos de ecuaciones para que ustedes también puedan ir tomando algunas de sus partes y así generar las suyas propias en caso de que así lo necesiten. Bueno, las conclusiones al final del texto también tienen una referencia que es en este caso la segunda y que hace alusión a la ley a partir del cual se crea el acceso a la información pública, donde, bueno, básicamente todos los estamentos del Estado, incluyendo nuestra universidad, incluyen información tales como las auditorías y cuestiones relacionadas con sus balanzas de cuenta y de inversión. Básicamente este bloque está haciendo referencia a esa ley y a su vez al URL con el cual pueden acceder al portal donde está disponible esa información. Obviamente van a tener que modificar esa sección con la información que ustedes necesiten acorde al informe que tengan que hacer. Esto es una muy breve introducción al látex. Por supuesto estoy súper disponible para responder consultas al respecto de esto. Sé que al principio la curva de aprendizaje para poder usarlo es difícil, es compleja, pero una vez que ya aprendieron a usarlo, por lo menos en mi caso yo no volví a usar otro tipo de procesadores de texto porque realmente facilita mucho la tarea en cuestiones como esta, especialmente cuando tienen textos que son muy largos y que por ahí es un poco complicado andar actualizando las cuestiones, andar actualizando el formato. Fíjense que las cosas así quedan bien de buenas a primeras porque determina automáticamente los espacios y cuestiones como esa para que no les queden cuestiones muy desprolijas como grandes espacios en blanco, entre otras cuestiones. Y desde ya que si ustedes deciden usar látex para generar sus informes de físico-química, a nosotros a su vez nos facilita muchísimo la tarea de corrección porque muchas veces los principales errores que tienen ustedes en sus informes de físico-química son precisamente cuestiones de formato. Entonces nos ahorramos todo lo que tiene que ver con las correcciones de ese tipo para centrarnos en lo más importante de todo, que es precisamente el contenido del informe en cuestión. Bueno, este fue este video tutorial muy breve, muy escueto, pero espero que les sirva como un primer aliciente para animarse a usar esta herramienta y bueno, cuentan con nosotros y nuestra entera disposición para responder todas las preguntas que hagan falta. Bueno, un abrazo, nos vemos.